El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este instante y hasta las 4 estaremos acompañándoles como de costumbre en este su espacio Tablero Jurídico. Un programa pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, entre otros. Porque usted aquí marca el 331-2265, 331-2265, nos formula su pregunta, nosotros la respondemos en vivo y en directo para que otras personas con situaciones o preguntas similares puedan también aprender con nosotros a reclamar los derechos que por unas otras circunstancias son negados. Hoy con el patrocinio de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, donde le proveemos los abogados expertos en diversas áreas del derecho. Saludo especial entonces a la gente de Alincol, al amigo Andrés Palacios, que está hoy visitándonos por acá, por este espacio. Un saludo muy especial, por supuesto, porque aquí en Tablero Jurídico la información jurídica se la tenemos allí al tanto. Vamos a lo que vinimos, a escuchar a nuestros televidentes. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va? ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? De acá, yo soy la señora Francisca Suárez, de acá del barrio Villanueva. Doña Francisca Suárez. Sí, doctor. Cuénteme, doña Francisca. Doctor, yo hacerle una preguntita. Vea, mi hermano hace va para 2 meses, ya cumplió los 2 meses de fallecido, sino que la señora hace 4 meses murió también, y entonces yo quisiera saber, pues él le ayudaba a mi hermana que es discapacitada, y pues no sé el paso a seguir, cómo hago para que ella le quede la pensión de él. Su hermano falleció hace 2 meses, lamentablemente. Sí. ¿La esposa ya había fallecido? Ya había fallecido también. ¿Hay hijos menores o con situación de discapacidad? Sí, mi hermana es discapacitada, tiene carnet psiquiátrico y todo eso. Perfecto. ¿Su hermano no dejó hijos menores de edad? No. Correcto. No. ¿Su hermana qué edad tiene la que está en situación de discapacidad? Va para 63 años, doctor. 63 años. ¿Ella vivía con su hermano? No, él me le ayudaba cada que recibía paguito, como él era pensionado, cada que recibía pago él me le ayudaba. Bueno, doña Francisca, ¿y usted quiere saber cuál es el procedimiento para que su hermana pueda acceder a la pensión de sobreviviente, en este caso sustitución pensional de su hermano? Sí, doctor, porque como él no dejó nada por escrito para ella ni nada, no tuvo tiempo porque él pues recayó a la cama inmediatamente,
y no duró nada, pues y entonces murió ligero y no tuvo tiempo de nada porque él me había dicho, no, yo le voy a hacer una carta a ella para que le quede el seguro a ella, resulta que no tuvo tiempo. Correcto. Entonces, mi señora, vamos a colgar la línea, o antes de colgar la línea por el número interno, usted le regala su número telefónico al amigo Edinson Yantén. Él le va a tomar el número telefónico, le vamos a dar respuesta aquí y le llamamos luego directamente a su número personal. Muchas gracias, doña Francisca. Esperemos pues que lamentablemente su hermano falleció, pero que esa pensión pueda trasladarse a su hermana que se encuentra en situación de discapacidad. Pues bien, ¿qué sucede si ha fallecido una persona y no tenía cónyuge, compañera o compañero permanente? Tampoco tenía hijos, menores de edad, ni en situación de discapacidad, ni entre los 18 y los 25 ostentando la condición de estudiante. Tampoco dejó padres para que reclamaran. En este evento entonces miremos qué debe hacer doña Francisca para que su hermana, quien lamentablemente se encuentra en situación de discapacidad, pueda acceder. Entonces lo primero es indicarle a doña Francisca que la sustitución pensional está definida en el artículo 46. Y hablamos de sustitución pensional porque no es lo mismo hablar de pensión de sobreviviente. Si su hermano no estuviese pensionado al momento del fallecimiento, hablaríamos de una pensión de sobreviviente. Pero como su hermano al momento de fallecer ya estaba disfrutando de la pensión, aquí hablamos de una sustitución pensional, como lo define el artículo 46 de la Ley 100. ¿Qué se requiere para que se dé la sustitución pensional? Que la persona haya estado pensionada al momento de fallecimiento. ¿Qué se requiere para que una persona pueda acceder o reconocérsele la pensión de sobreviviente? Que la persona haya estado afiliada y además de afiliada al sistema tenga por lo menos 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento. Esto de la densidad de semanas, repito, doña Francisca Suárez, es para las personas que estaban cotizando pero no habían aún obtenido la pensión. En el caso de su hermano, vamos a hablar entonces de quiénes pueden ser los beneficiarios de la pensión de sobreviviente o de la sustitución pensional, y están definidos en el artículo 47 de la Ley 100. Este artículo fue modificado por la Ley 797 del año 2003. Entonces vamos a decirle a doña Francisca quiénes son, pero antes tenemos aquí televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, mi doctor, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Yo como siempre escuchándolo y orientando a las personas y mandándolas para donde usted y detrás de su programa y todo. Entonces yo estoy pendiente y pedirle un favor de que si es verdad que ya aprobaron la nueva reforma pensional, y a mí me interesa que usted nos haga el favor y nos dedique un programa o de vez en cuando un ratico para que nos explique qué pasó con la reforma, cómo quedamos, cómo vamos a quedar y todo eso, porque son cosas sociales que a mí me interesan informarle a la gente, porque hay mucha gente viejita que pagaron unos años o qué va a pasar con uno en el futuro. Usted que sabe tanto, que nos haga el favor y nos dedique un día o raticos a hablarnos, a ver si ya la aprobaron o no, y cuáles fueron las nuevas reformas, cuáles fueron las nuevas modificaciones, y que usted así a grandes rasgos nos diga con todo este rebulicio que ha habido, si será que eso algún día nos lo quitan o qué bochinche, cómo quedará ese sancocho a futuro. Bueno, doña María Armijo, ¿hablo con ella? No, Margarita Cifuentes. Doña Margarita Cifuentes, qué pena, doña Yo Margarita le agradezco Cifuentes. mucho toda la información que usted nos dé a diario, un poquito de tal y tal, a ver. Vamos Bueno, le precisamente, agradezco mucho y que Dios lo bendiga. vamos a hablar de eso, doña Margarita Cifuentes, una vez respondamos
la Bueno. pregunta que nos hizo doña Francisca Suárez. A usted muchísimas gracias, doña Margarita, por comunicarse con nosotros. Recuerde que este espacio es por ustedes y para ustedes. Aquí van a encontrar un poco de orientación jurídica, porque no podemos esperar que los políticos, el Estado, en cualquiera de sus, digamos, niveles, pueda orientar en este caso. Por eso, Tablero Jurídico, aquí no recibimos apoyo político absolutamente de nadie, porque eso nos haría perder neutralidad en la información que vamos a suministrar. Hacemos esto con el apoyo que ustedes nos den, y el apoyo que ustedes nos dan es escuchándonos y difundiendo que existe un programa donde les orientamos jurídicamente para que conozcan cuáles son sus derechos y ante quién reclamarlo. Entonces, retomamos el caso de doña la señora Francisca Suárez, doña Francisca Suárez, que nos llama pues de la ciudad de Cali y nos dice que su hermano falleció, pero que hay una hermana en situación de discapacidad y ella quiere saber cuál es el procedimiento. Agotábamos nosotros el artículo 46 indicando en qué consistía la pensión de sobreviviente o la sustitución pensional. Dos figuras que, aunque se pueden utilizar indistintamente, tienen una variedad o una diferencia la una de la otra. En este caso, entonces, el artículo 47 de la Ley 100 establece quiénes son o cuáles son los requisitos que exige la ley para que una persona pueda ser beneficiaria, en este caso, de la sustitución pensional. Y en primer lugar, se establece a la cónyuge, compañera o compañero permanente. Número 1. En ese mismo número 1 o primer lugar están los hijos. Ambos requieren unas condiciones. Si es el hijo, si es la cónyuge, recuerde que a la cónyuge se le puede reconocer la pensión de manera vitalicia o de manera temporal. Se le reconoce de manera vitalicia a la cónyuge, compañera o compañero permanente, siempre y cuando esta cónyuge tenga 30 años de edad o tenga menos de 30 años y haya concebido hijos o un hijo con el causante. Allí, esa condición para que pueda ser reconocida vitalicia. Por supuesto que también se requiere que haya convivido los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del pensionado. En este caso, se le reconoce de manera temporal si es mayor de 30 años y no tiene hijos. Allí se le va a reconocer si es menor de 30 años y no tiene hijos. Ahí en ese evento hay que reconocerle la pensión de manera temporal. Pero si es menor de 30 años y ha concebido hijos, también se le reconoce de manera, ojo, vitalicia. Ahí la importancia, y no sé por qué la ley lo estableció así, de que se reconoce de manera temporal cuando la persona no ha cumplido 30 años de edad y se lo van a reconocer durante 20 años. Esa es la temporalidad. Y le dicen, de la pensión que le reconocemos, usted debe hacer aportes al sistema hasta que logre estructurar su propia pensión de esa que ya le habían reconocido a través del fondo de pensiones. Si no hay cónyuge, por supuesto, y no hay hijos, entonces pasarían en este caso a los padres. Pero para que le reconozcan la pensión a los padres, no debe existir ni la cónyuge, ni deben existir hijos, porque si hay hijos, a esos también se les puede reconocer la pensión, también de forma vitalicia o de manera temporal. De manera temporal se le va a reconocer a todos aquellos hijos que estén entre 0 o entre 1 añito y los 18 años, de manera temporal. O se le reconoce entre los 18 y los 25 a los hijos, mientras tanto ostenten la condición de estudiante en una institución debidamente reconocida por el Ministerio de Educación y que empleen por lo menos 20 horas semanales dedicadas al estudio. O se le reconoce de manera vitalicia a esos hijos cuando son discapacitados y están debidamente calificados. Si no hay hijos, si no hay cónyuge, en este caso pasarían a los padres. Para que se le reconozca la pensión a los padres, se requiere que estos dependan económicamente del causante o de ese hijo fallecido. Y por último, cuando no hay cónyuge, compañera o compañero permanente, ni existen hijos y tampoco ha dejado padres, como es el caso de
la hermana o el hermano en este caso de la señora Francisca Suárez, entonces aquí la pensión se le va a reconocer a los hermanos. Pero para que la pensión pueda reconocerse a los hermanos se requieren dos requisitos. Uno, hay que calificarla con pérdida de capacidad laboral. ¿Qué es esto de calificarla con pérdida de capacidad laboral? Todos conocemos, y la señora Francisca dirá, todos quienes conocen a mi hermana saben que a lo mejor tiene una enfermedad o un problema de salud congénito, es decir, nació con ese problema de salud. Nadie duda de que es una persona en situación de discapacidad, pero eso no basta ante el fondo de pensiones. Hay que llevar la persona para que ese fondo de pensiones la someta a un examen de valoración e indique a cuánto asciende el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Y este no puede ser inferior al 50%. Entonces el primer requisito para que un hermano pueda acceder u obtener la pensión de sobreviviente o la sustitución pensional de un hermano que ha fallecido estando afiliado o estando pensionado, es necesario que el beneficiario, si ostenta la condición de hermano, sea calificado con pérdida de capacidad laboral no inferior al 50% y además debe demostrarse que dependía económicamente del causante. Esto, por supuesto, con apego a la ley, hay que hacerlo de esa forma para que su hermana pueda acceder. Recuerde que en Alincol le podemos brindar los abogados expertos en este campo para que usted pueda obtener esa pensión de sobreviviente o esa sustitución pensional. Teléfonos y dirección en pantalla para que doña Francisca se comunique con nosotros. Allí le asignamos un abogado experto en el área del derecho laboral y de la seguridad social. Nos pregunta televidente en línea y vamos a atenderlos antes de ir a responderle a doña Margarita Cifuentes. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes, mi otro, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, ¿cómo le va? Bien, gracias. Habla con Diocelis Lazo. Diocelis. Nis. Diofelis. No, Diocenis. Ah, Diocelín. ¿Cómo me le va, don Diocelín? Bien, gracias, mi otro. Usted casi lo dejan como a mí, oiga, le pusieron Diocelín, a mí me pusieron Ernelio. ¿Cómo me le va, don Diocelín? Bien, mi otro, yo tengo pendiente para explicarle un puntico de que yo vine incapacitado 2 años. Sí, señor. Por un problema del mango rotador. Y a mí me hicieron una calificación. Yo me empezaron a incapacitar de a 5, de a 6, de a 7 días del 2017, abril del 2018, que me hicieron una valoración. Pero supuestamente, después de la valoración, me hicieron la cirugía, que fue el 26 de junio del 2018. Sí, señor. Y ya me he ido incapacitando continuo y a 30 días, hasta el 29 de julio del año pasado, 2019. Y me tenía que hacer una valoración en Sura. Y cuando fui a la valoración de ambos hombros, que es del derecho, empecé a subir del izquierdo también. Entonces la doctora había renunciado, esa es la información que me dieron, y que ellos me llamaban para hacerme la valoración. Otro doctor, y esta es la hora que no me ha llamado absolutamente nadie. ¿Cuánto hace que no le han llamado a valorar? Desde julio, el 29 de julio del año pasado, 2019. Perfecto. Y el ortopedista que me operó en la clínica de Kendama me mandó restricción, y el médico laboral me hizo el examen hasta el 21 de diciembre, este diciembre pasado, y ahí me volvieron a valorar y me volvieron a dar otra restricción. O sea que me andaban a trabajar, pero estoy dando con restricción. Correcto. Usted es trabajador dependiente, ¿cierto? No, yo trabajo con una empresa. Por eso, es Cable dependiente. por televisión. ¿Usted trabaja para una empresa? Sí. ¿En este momento usted está incapacitado? No, a mí me quitaron la incapacidad desde el 15 de julio del 2019, y el 29 tenía
la calificación y no me hicieron nada y me mandaron a trabajar. Es decir, y que yo usted... tengo problemas porque los mismos ortopedistas de Sura y de la clínica de Tequendama, el que me operó, me dijeron que ya tenía que acostumbrarme a esos dolores porque eso ya no se me quitaba más. Correcto. Y hasta ahora no me han resuelto. Correcto. Usted agotó entonces todo el procedimiento de su médico general y especialista y quedó listo para que lo convocaran a un examen de calificación o valoración. Ahí quedó usted. Exactamente, mi doctor. Perfecto. ¿Usted en este momento cómo se siente de salud? No, yo estoy mal porque ambos hombros me tienen, pero mal. Eso siguió doliendo igual después de la cirugía. ¿Cuántas semanas tiene cotizadas, don Dioselín? Tengo 1100 semanas cotizadas. 1100 semanas. ¿Y la edad? 64 años. 64 años y tiene 1100 semanas. ¿Fondo de pensiones? Colpensión. Está en Colpensiones, perfecto. Entonces vamos a responderle a don Dioselín, puede colgarnos la línea telefónica y vamos a responderle a él la inquietud que tiene en torno a su examen de calificación que está pendiente, se lo realicen, pero que aún no se lo han hecho. Mientras tanto tenemos a doña Margarita Cifuentes y vamos a responderle a ella porque estuvo primero que don Dioselín. Doña Margarita Cifuentes nos dice que si es cierto o no que se aprobó una reforma pensional, porque ella está preocupada. Al parecer ella y su grupo de amigas, líderes sociales, les preocupa que se vayan, digamos, a revocar algunos derechos ya adquiridos. Y quiere saber en qué consiste esa reforma pensional si es que ya se aprobó. Pues bien, digámosle a doña Margarita Cifuentes que de momento no es cierto que se haya aprobado alguna reforma pensional. Son especulaciones, pero como dice el refrán popular, cuando el río suena, ahí algo hay. Unos dicen que se ahogó una orquesta, pero bueno, esperemos a ver porque de momento aún no se ha socializado. Recuerden ustedes, señores televidentes, que para que un proyecto se convierta en ley, según el artículo 157 de la Constitución Política, el mismo debe ser primero socializado ante los honorables parlamentarios, es decir, poner en conocimiento de todos y cada uno de los parlamentarios para que estudien el proyecto y le hagan las objeciones. Por supuesto que esos estudios son casi nulos, porque no todos conocen esto de materia pensional y ya todos tienen una posición ya envidiable económicamente y poco les va a interesar en torno a que si se aumentan o no los requisitos para la pensión. Pero el hecho es que la Constitución Política exige que se socialice inicialmente el proyecto de ley. Después de socializado hay que debatirlo en las diversas comisiones constitucionales permanentes de cada una de las cámaras. Posteriormente, la aprobación en plenaria de las cámaras y de allí sale para la sanción presidencial. Esto es si es una ley ordinaria, una ley normalita, porque si es una ley de reforma a la Constitución, si es un acto legislativo, hay que hacerlo en 8 vueltas, distinto como sucede con las leyes normalitas que se aprueban en 4 debates. La reforma a la Constitución requiere 8 debates. Y si esa reforma a la Constitución toca temas relacionados con la acción de tutela, la acción popular, es decir, cualquier mecanismo de protección de los derechos fundamentales o los mismos derechos fundamentales, hay que, además de aprobarla en los 8 debates, someterla a un referéndum como lo ordena el artículo 377 de la Constitución Política. Esa es la razón por qué este proceso y esta clase política que comenzó a desmontar los derechos que se adquirieron con la Constitución Política del 91, no ha podido desmontar la tutela y otros derechos. Es por esa razón, porque tienen que someterlo al pueblo, así el pueblo no sea garantía de continuidad de una disposición constitucional, porque ese es un pueblo extraño que vota a veces los proyectos que terminan enterrándolos a ellos mismos y aprueban los que terminan, por supuesto, afectándolos. Esta es una cuestión extraña, donde el pueblo a veces no valora
no alcanza a discernir la importancia de algunos proyectos que se someten a consideración a través de los referendos. Pero falta un poco de trabajo pedagógico y un poco de transparencia para quienes se oponen a este tipo de proyectos. Entonces, en el caso de doña Margarita Cifuentes le decimos, no es cierto que se haya aprobado una reforma pensional, vamos a estar hablando aquí cada vez que Dios nos permita acerca de ello, pero de momento no existe una reforma pensional propiamente. Pero para tranquilidad de doña Margarita y las personas que de pronto piensan que una reforma pensional puede afectarlo, recuerden ustedes que se conoce un principio de los derechos adquiridos, y aunque el acto legislativo habló de derechos adquiridos y lo borró de tajo, esperemos que eso no se repita nunca más en la historia política de Colombia, que los derechos adquiridos no puedan ser revocados, sobre todo cuando han sido adquiridos conforme a ley, conforme a la Constitución política. Eso no puede ser posible en Colombia y ojalá no se repita, pero siempre hay que estar prevenido, porque recordemos que ese es el país del Sagrado Corazón de Jesús, donde puede suceder cualquier cosa con esta clase dirigente que nos ha venido gobernando durante tanto tiempo. Doña Margarita Cifuentes, vamos a agradecerle y le decimos, esté tranquila, no hay reforma pensional de momento, son especulaciones. Lo cierto es que muchos aseguran que Colpensiones va a desaparecer, que únicamente van a quedar los fondos privados, y allí sí que nos sostengamos, porque no sabemos qué pueda pasar con los fondos de pensiones haciendo y deshaciendo, porque tienen sus propios congresistas, tienen sus propios parlamentos donde proponen las leyes, y esas leyes son aprobadas de inmediato, porque detrás de ello no sabemos qué tanto poder económico existan para que pueda comprarse la conciencia de los o de algunos parlamentarios. No lo digo por especular, las investigaciones a diario así lo demuestran. Nos vamos entonces con el amigo Dioselín. Si el tiempo nos alcanza, seguimos hablando acerca de una reforma pensional en Colombia. De momento vamos a hablar un poco de lo que nos plantea el amigo Dioselín. Dioselín nos dice, he venido desde hace cerca de 3 años o más con problemas en el manguito rotador. Recordemos que el manguito rotador es aquella enfermedad que afecta sus hombros, bien por una actividad laboral o porque tiene la costumbre de pronto de realizar algunas acciones que afectan sus hombros, llevar sobrepeso en los mismos, no saber cargar en el hombro las cosas, todo eso afecta el manguito rotador. Y extrañamente, curiosamente, el manguito rotador cuando afecta al hombro izquierdo, afecta al derecho, o si afecta al derecho, afecta también el izquierdo. Eso es una regla sine qua non, y todos, absolutamente todos deben cuidarse, porque es una enfermedad dolorosa, de carácter degenerativo, y que no es curable o solucionable ni siquiera con intervenciones quirúrgicas. Lo que hacen es paliar o evitar que la persona deteriore más su estado de salud. Pero el manguito rotador, el túnel carpiano, que son enfermedades, repito, de carácter degenerativo, no se ha demostrado científicamente que puedan ser, digamos, corregidas a través de una intervención quirúrgica. Por esa razón hay que cuidarse, hay que prevenir, hay que ser precavidos para no caer en esta lamentable enfermedad. Pero si ya don Dioselín ha sido afectado con la misma, inició un proceso o un tratamiento médico a partir de ceros, es decir, desde la prevención hasta llegar ya a ese instante para que lo calificaran, vamos a mirar qué puede hacer don Dioselín. Por fortuna, usted con sus 64 años y las 1150 semanas está al portas. De momento tiene fuero, tiene un fuero de estabilidad laboral reforzada, pero ese fuero hay que, excusen la redundancia, redondearlo, reforzarlo, corroborarlo con una calificación, y usted quedó allí al puertas de ello. Si ya usted ha sido diagnosticado con esta patología, lo racional, lo lógico es de que si el médico tratante de su patología dio orden de reubicarlo, usted sea reubicado. Pero si usted, a pesar de haberlo reubicado, usted continúa con sus dolores,
Usted no tiene por qué soportar los mismos. Usted debe acudir a su médico. Y ese médico que ya conoce su historia clínica, así sea uno nuevo. Usted dice, es que la médica no sé qué pasó, se fue del país, se retiró de la institución. Cualquier cosa puede haber pasado con la doctora que lo venía atendiendo a usted. Pero recuerde, hoy en día todas las historias clínicas son digitalizadas, están sistematizadas. Ello permite que cualquier médico en cualquier lugar del país tenga acceso a su historia clínica y conozca los orígenes de su patología y la evolución de la misma hasta llegar al estado actual. ¿Para qué esto? Para que no se repitan algunos procedimientos que ya en épocas anteriores lo han realizado algunos galenos. Los que hoy ya conocen, simplemente basta meterse, conocer esa historia clínica suya y con base en eso entrar a diagnosticar. ¿Qué pasa entonces? Usted debe acudir, pida cita con su médico, don Dioselín, pida cita con su médico. Cuando ese médico lo atienda ya va a conocer su historia clínica y le va a decir, hombre, aquí ya se agotaron todos los recursos médicos para poder recuperar su condición de salud. Y si ese médico lo considera, pues lo va a remitir a un médico especialista, como es natural que lo remita a un médico especialista. Y ese médico especialista va a mirar. Y si ya ese médico considera que no se puede hacer nada frente a su situación de salud, entonces lo que va a proceder es a emitir un concepto no favorable de rehabilitación. Concepto no favorable de rehabilitación significa que la persona la van a remitir inmediatamente para que lo valoren, bien sea por su EPS, bien sea por su ARL si el origen es laboral, bien sea por su fondo de pensiones, por la Junta Regional o por la Junta Nacional, que son las entidades que según el artículo 41 de la Ley 100, que lo modificó la Ley 962 de 2005, son las competentes para proceder con una calificación de esa naturaleza. Por eso a don Dioselín le decimos, usted no está obligado a seguir trabajando si siente afectada su condición de salud. Ni más faltaba. Recuerde que su empleador no lo puede obligar porque su empleador no es médico. Y si ya lo reubicaron, presumimos que la reubicación tiene como objeto evitar el desarrollo de actividades que impliquen movimientos frecuentes o repetitivos de sus hombros. Eso es lo que hay que evitar. Si su función era la de levantar pesas o levantar objetos pesados, usted ya no lo puede seguir haciendo. Tiene una orden de reubicación y tiene además restricciones. La reubicación es sacarlo del cargo donde está y ubicarlo en otro. Y la restricción es prohibirle ciertas actividades que van en contra de su estado de salud. Entonces, don Dioselín, usted no debe molestarse porque en este momento usted tenga que estar trabajando en esas condiciones. No, pida la cita con su médico. Si se siente mal, pida la cita. Vaya donde el médico. Acuda donde ese médico. Exíjale que le remita para calificación porque ya usted surtió todo el proceso valorativo que le hicieron los médicos que estaban conociendo de su problema cuando inició a diagnosticárselo. Por eso le repetimos, hay que saber actuar, hay que invocar el derecho de petición, hay que saber hablar frente a los funcionarios y no pensar que de pronto si no voy a trabajar me van a despedir. A usted lo despiden es si usted, no teniendo una orden de incapacidad que le dé su médico, usted falta al trabajo. Pero si usted está enfermo, usted debe acudir y nadie debe obligarlo a que tenga que desarrollar la actividad para la cual lo contrató su empleador. Don Dioselín, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, su espacio pedagógico, que desde el punto de vista jurídico le orienta y le indica en qué eventos usted tiene derechos para que reclame ante las entidades. Al señor Dioselín, como colofón, lo importante es que usted está allí con fuero de estabilidad laboral reforzada porque está en tratamiento médico y además en poco tiempo también usted entra al otro fuero y es
el retén social, conocido como la condición de prepensionado. Cuando adquiera 1.150 semanas, ya usted va a ostentar la condición de prepensionado y no lo pueden despedir. Esto de que no lo puedan despedir no significa que usted va a ir al trabajo y hacer lo que quiera. Usted debe seguir cumpliendo hasta donde su condición de salud se lo permita, con las labores que le han asignado. Eso sí, aquellas labores que no afecten su manguito rotador, que no afecten sus hombros, porque usted dijo, lo tenía en un costado, ya se me pasó al otro extremo. Y eso es normal que suceda con ese tipo de patologías, porque cuando se afecta al izquierdo, usted va a esforzar el derecho y viceversa, y entonces termina usted padeciendo de ambos hombros. Hay que hacerse valorar. Si usted lo considera, usted puede ir también a la Junta Regional. El problema es que en la Junta Regional hay que pagar un salario mínimo legal mensual para que lo califiquen, y eso no tiene razón, porque para eso uno se afilia a unas entidades del sistema de seguridad social, como lo es su EPS, como lo es su fondo de pensiones, para que sean ellas los organismos idóneos encargados de determinar el estado de pérdida de capacidad laboral de sus afiliados. Con esto pues cerramos la explicación para el amigo Dioselín y vamos a retomar un poco lo que le habíamos prometido a doña Margarita Cifuentes, porque al igual que ella, hay muchas personas que están preocupadas porque piensan que la pensión que ya adquirieron pueden ser revocadas. Nosotros decimos, no hay que entrar en ese pánico. No es cierto que lo vayan a revocar la pensión si hay una reforma pensional. Recuerden, las leyes generalmente tienen efecto hacia el futuro. Dice el artículo 29 de la Constitución Política. Las leyes tienen efecto hacia el futuro, no hacia atrás. Sin embargo, cuando esas leyes son en materia penal, se les aplica hacia atrás para beneficiar. Algo extraño, pero así pasa en Colombia. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va mi señora? Doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Usted es tan amable y le baja un poquito al televisor para que mejore la comunicación entre nosotros. Bueno, doctor. ¿Cuál es su nombre, mi señora? Amparo. Doña Amparo, ¿qué? Alderete. Doña Amparo Alderete, ¿dónde nos llama? ¿Aló? ¿De dónde nos llama, doña Amparo? ¿De Cali? ¿Y cuál es su inquietud? A ver, tengo dos inquietudes, doctor. Primero, que todo, es para preguntarle, cuando uno tiene un contrato indefinido y lo sacan de la empresa, ¿cuánto tienen que más o menos darle, cuánto tienen que reconocerle sin justa causa? La indemnización, ¿cuánto viene siendo? Correcto. Despido injusto. ¿Cómo? Despido injusto. Sí, despido injusto, ajá. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? ¿El contrato era indefinido? Sí, señora. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando? ¿Cuándo inició el contrato? 2 años, en el 2018, septiembre del 2018. Septiembre del 2018, es decir que usted tiene 1 año y más o menos 6 meses aproximadamente de estar trabajando. Sí. Perfecto. ¿Y usted quiere saber a cuánto asciende la indemnización? La indemnización más o menos a cuánto asciende. Bueno, mi señora, y vamos a responderle entonces de manera inmediata. Muchas gracias. ¿Usted tiene algún tipo de problemas de salud? No. ¿No está forada? No, nada, no fue, ellos fueron ya por esta de la empresa nomás. Perfecto. No tenía tampoco llamados de atención, nada. Correcto. Vamos entonces a responderle a doña Amparo Alderete, que nos llama de aquí de la ciudad de Cali. Nos dice a cuánto asciende la indemnización por despido injusto, si se tiene en cuenta que ella lleva 18 meses trabajando, bueno, desde septiembre del año 2018. Ella quiere saber a cuánto asciende. Doña Amparo Alderete, tome papel y lápiz de la respuesta que le vamos a dar. Usted se va a remitir al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 64, Código Sustantivo del Trabajo. Allí se definen de manera taxativa las facultades que la misma ley le da al empleador
para poder despedir a un trabajador sin justa causa. Es decir, un empleador en cualquier momento puede decirle a un trabajador: usted se va, lo voy a despedir, siempre y cuando ese trabajador no tenga ningún tipo de fuero, como los que han establecido la jurisprudencia y la ley. Fueros como cuáles: que se encuentre en estado de embarazo o en periodo de licencia de maternidad. No puede ser despedida la mujer. Si el esposo de esa mujer es la que trabaja, ella no trabaja, él tampoco puede ser despedido si ella está en embarazo y no trabaja, o ella daba luz y no trabaja. También está protegido el esposo. Hay licencia de maternidad y hay, por supuesto, licencia de paternidad. Hay fuero de paternidad y hay fuero de maternidad. En ambos casos, allí hay fuero. Tampoco puede ser despedido, conforme al artículo 64, una persona si se encuentra incapacitado, discapacitado o debidamente calificado con pérdida de capacidad laboral. No puede ser despedido, ojo, esa persona que se encuentra a 3 años de alcanzar la edad, o si ya tiene la edad, le faltan 3 o menos años de aportes al sistema para pensionarse, tampoco puede ser despedido. Tienen fuero de estabilidad laboral. Tampoco puede ser despedido aquel que pertenece al sindicato. Hay que sacar un permiso, si pertenece al sindicato, ante el juez de la República. Se solicita el levantamiento del fuero sindical ante el juez de la República. Los demás fueros, como el de maternidad, como el de aforado con estabilidad laboral reforzada porque se encuentra delicado de salud, como el de licencia de maternidad, todos ellos hay que solicitarlos ante el inspector del trabajo. El que le faculta o el que protege al miembro del sindicato se hace ante un juez laboral. La diferencia entre uno y otro. Entonces, retomo, doña Amparo Alderete. Si usted lleva 1 año y 6 meses trabajando, el artículo 64 dice: usted como empleador puede despedir al trabajador siempre y cuando no tenga fuero, pero debe indemnizarlo. Debe indemnizarlo en la siguiente forma: si la persona tiene un contrato a término fijo, debe indemnizarlo por el tiempo que faltare para la terminación del periodo pactado. Si se pactó inicialmente un periodo de 6 meses y lo va a despedir al mes de haber contratado, debe indemnizarlo con 5 meses de salarios que faltaban para terminarse el periodo inicialmente pactado o sus prórrogas. Si la persona le faltan menos de 15 días, que le falten 5 días y lo despiden, no, la indemnización debe ser mínimo 15 días. Entonces, si a usted le despiden y faltan 5 días, no le van a reconocer 5 días de indemnización, sino que le deben reconocer un mínimo de 15 días. Esto para los contratos a término fijo. Pero si el término es indefinido, como el que arguye la señora Amparo Alderete, en este caso la ley establece, artículo 64, que fue modificado por la ley 50 y posteriormente por la ley 789 del 2002. ¿Qué dice el artículo 64? Que el empleador debe reconocerle al trabajador, por cada año de trabajo, debe reconocerle 1 mes de salario o 30 días de salario por cada año. Esto por el primer año, corrijo. Por cada año subsiguiente debe reconocerle 20 días. Repito, en su caso, doña Amparo Alderete, si su contrato de trabajo es a término indefinido, tome calculadora, tome papel y lápiz, mire cuánto tiempo lleva. Por el primer año el empleador debe reconocerle 1 mes de salario, 1 mes de salario por el primer año. Y por cada año subsiguiente o por fracción debe reconocerle el equivalente a 20 días. Es una regla de 3 simple que usted hace. Si por 1 año me reconocen 30 días, ¿cuántos días me reconocen por 6 meses, por 3 meses, por 2 meses? Esa es la regla que usted va a hacer. Y su empleador puede prescindir de sus servicios cumpliendo y pagando la indemnización de ley. Ya tocaría que usted nos dijera:
a cuánto asciende su salario, y con base en eso le hacemos la operación y le decimos exactamente debe pagarle este monto por concepto de indemnización. Si usted nos dice el monto de lo devengado, o llama a la oficina, a los teléfonos que aparecen en pantalla, y allí vamos a hacerle la liquidación correcta para que usted sepa cuál es el derecho económico que le asiste por su empleador terminar el contrato de manera injusta. ¿Que lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Aquí podríamos nosotros alegar una continuidad en el trabajo, una estabilidad laboral en el trabajo, como lo ordena la Corte en su jurisprudencia, porque dice no basta con que quieran sacarlo simplemente o que se venció el término pactado. Es necesario que la persona conozca, por supuesto, en qué condiciones estaba trabajando, para que de esa misma forma la Corte pueda garantizarle la estabilidad. Lastimosamente decimos, usted llevaba únicamente 1 año y medio larguito trabajando, y allí la estabilidad, si bien es cierto se le puede brindar, no es tan fuerte como cuando la persona llevaba 5, 10, 20 años o más en el trabajo, y la norma establece por jurisprudencia que debe mantenérsele en el trabajo, así se haya vencido el término o periodo inicialmente pactado, así el contrato ya ha sido de manera indefinida y el empleador quiera indemnizar. Todo esto se revisa de acuerdo pues a las circunstancias en que se vaya a producir el despido de la persona. Esto pues para corroborar que no todo el tiempo el empleador tiene la facultad de despedir, así el artículo 64 se lo permita. Estamos hablando de una indemnización para aquellas personas que devengan menos de 10 salarios mínimos legales mensuales, porque si en el caso de doña Amparo Alderete ella devenga más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en este caso la indemnización cambia. Ya le reconocerían, serían 20 días por el primer año y 15 días por cada año subsiguiente al primero. Entonces miramos cuánto es el salario de doña Amparo Alderete y así mismo va a ascender el monto de la indemnización. Si usted es de esas personas privilegiadas que devengan más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces usted solamente va a recibir una indemnización por el primer año de 20 días de salario, 20 días de salario, y por cada año subsiguiente 15 días. Pero si devengan menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, usted va a obtener una indemnización de 30 días por el primer año y 20 días por cada año subsiguiente al primero, o proporcionalmente por fracción de año. Con esto pues damos por orientada a la señora Amparo Alderete, en espera pues de que se sienta satisfecha no solamente con la explicación que aquí le damos, sino también con la liquidación que le va a entregar su empleador. Le recomendamos, cuando tenga la liquidación en su poder, llévesela al abogado de su confianza para que el abogado se la revise y determine si en efecto está conforme como lo establece el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Recuerde que no basta solamente con indemnizarlo, sino que además el empleador debe estar al día en los últimos 3 meses en el pago de aportes al sistema de seguridad social. Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Nos dicen que el tiempo se nos ha acabado, pero Tablero Jurídico continúa el día de mañana en punto de las 3 de la tarde. A todos ustedes que nos han comunicado con nosotros, la señora Margarita Cifuentes, Amparo Alderete, el señor Dioselín, la señora Francisca Suárez, entre otros, que se han comunicado con nosotros en el día de hoy. Les agradecemos por permitirnos llegar hasta sus hogares y los invitamos para que mañana se comuniquen con nosotros. Si algo se perdió del programa, recuerde, lo repetimos a las 11 de la noche y todos nuestros programas están colgados allí, en el canal de YouTube, para que puedan buscarlo como Tablero Jurídico. Feliz tarde, fuerte abrazo, Dios los bendiga, nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.